Muy buenas noches. Siempre decimos que hoy tuvimos buen tiempo porque teníamos un sol radiante. Hoy agradecíamos a la mañana el sol radiante, pero creo que también tuvimos un buen día ayer con la lluvia. Hay que agradecer la lluvia, hay que agradecer y esa lluvia abundante. Yo estaba agradecido y decía, ahora sí parece que incluso esas vertientes que se secaron, varias van a resurgir. Así que es un deseo de agradecimiento. Tenemos que agradecer a nuestro Dios, agradecer por los tiempos por ahí más secos, agradecer por los días lluviosos, agradecer por el frío de este año. A algunos yo sé que no les gusta el frío, pero este año tuvimos un invierno un poco más frío, más heladas, y miren los duraznos que hay ahora. Por todo lado en casa había siempre poquitito y yo creo que el frío ayudó a que también haya durazno. Y esas son cosas lindas. Por eso el Señor hizo como hizo y es lindo poder adorarle. Qué lindo era poder cantarle hoy, decir, Señor, gracias, gracias por todo lo que has hecho. Y cómo no empezar esta reunión con cuán grande es Él. Si Él es lo más grande que podamos tener. Como dijo Norby, el título de este mensaje la puse en la mira, y clásico si es decir, voy a hablar del Señor, en la mira del Señor, si no, ¿para qué estamos en esta noche acá, no? Siempre yo le decía, el día que no comparta el Señor, y sáquenme de arriba porque ahí ya no sirvo. Así que nosotros tenemos que compartir del Señor y en la mira del Señor. ¿Cuántos de nosotros, tanto de pequeños, chiquitos, hasta grandes, hemos jugado alguna vez un juego de tirarle algo y pegarle en la mira? ¿Varios de nosotros? Yo creo un juego más de varón, ¿no? Los varones le tirábamos a todos. ¿Las nenas también? Sí, Leticia dice que sí. Bien. Entonces, siempre tratamos de tirarle a alguien. Hoy no traje el aire comprimido, pues hasta eso se me ocurrió traer el aire, pero dije, se van a asustar algunos. Pero dije, bueno, tenía una pelotita y bueno, podemos tirarle a las latas, podemos tirarle, no sé, a algo. Cuando siempre es un dicho, al árbol que tiene fruta, siempre le tiramos o alguna piedra. Al árbol que no tiene fruta, al que no tiene nada, ni nos interesa. Pero siempre en la vida hemos jugado a algo de tirar. Tanto el aire comprimido, a mí me encantaba armar las ondas con el horquetero, armar una buena onda y tirarle. Y le tirábamos a los pajaritos y después nos arrepentíamos y llorábamos porque le matamos al pajarito cuando le pegamos. Pero le habremos tirado 100 piedritas y no le pegamos. Y cuando le pegamos, nos arrepentimos de haberle pegado. Pero así hemos jugado nuestra infancia, inclusive de grande. Ahora jugamos al pádel también y a veces le tiramos a alguno por el cuerpo. Así que le atinamos, pero estamos en constante de decir, le tiro al blanco. Pero díganme si no es cierto, que le podemos tirar un montón de veces y el porcentaje de lo que tiramos, la mayoría de las veces erramos. ¿Les pasa? ¿O hay alguno que tiene así una puntería certera? Hoy estaba hablando con Dani ahí y dice que le pateó al arco y falló un penal. Así que le quiso tirar al arco y erró. Así que, pero hasta esas cosas, no era para ponerte mal, pero hasta esas cosas, siempre tratamos de pegarle al punto o pegarle en la mira, pero casi siempre o un buen porcentaje erramos el blanco. Erramos, pegamos al otro lado, no le pegamos a las latas. Me acuerdo en las fiestas, alguna feria, donde está la pelotita, la clásica pelotita, y tirarle a las latas y te sacás el premio. Y no siempre traemos un premio, muy pocas veces. Entonces estamos en eso. ¿Y qué pasa en nuestra vida cotidiana? ¿Todo el tiempo acertamos las cosas que hacemos? Todo el tiempo estamos acertando, decimos,
uy, este día fue espectacular, hice todo, le pegué todo, hasta a mi marido le pegué, pero agarré, hice todo correctamente, me levanté a la mañana, hice mi devocional, estuve con el Señor me habló, tuve un hermoso día con mi familia, nos llevamos espectacular, nadie se dijo nada, era todo agradecimientos en el día, era todo palabras de aliento, ninguna queja, toda la comida me salió espectacular. ¿Tenemos esos días? Siempre en el día tenemos algo que no le pegamos. Tenemos algún pensamiento, se nos cruzó fulano, no me saludó y ya empezamos a dudar, y todo lo que le empezamos a errar a ese blanco. Y en la Biblia podemos ver muchos pasajes que hablan de ese errar. Si vamos a ir desde Adán y Eva, ellos tenían un blanco. ¿Cuál era el blanco que ellos tenían? ¿Para qué fueron creados Adán y Eva? ¿Para qué fue creada la humanidad? ¿Qué hicimos hoy? ¿Darle la gloria a Dios? Amarle con todo nuestro corazón, decidir amar a Dios por nuestras propias cuentas. Pero ¿cómo podríamos amar a Dios si no hay otra cosa que amar? ¿Se pusieron a pensar? Porque muchas veces decimos, si Dios sabía que el ser humano iba a pecar, iba a fallar, ¿por qué puso ese arbolito entre medio, no? Es la pregunta del millón que tenemos. Pero justamente el árbol estaba puesto para decir, yo quiero que mi creación se decida por mí. No por obligación o no porque no hay otra cosa a la que amar, sino porque mi creación decide amarme a mí. ¿Y Adán y Eva qué pasó? Pegaron en el blanco y obedecieron constantemente al Señor. La historia no la dice, no es así. La pifiaron, le erraron lejos. Estaba ahí, había que pegarle allá y le pegaron allá. Terrible error el que cometieron Adán y Eva. Y en la Biblia se traduce, o en el Nuevo Testamento, hay una palabra que es hamartía, que es errar el blanco. Hay muchas palabras para pecado en la Biblia, pero una de las que quiero resaltar es hamartía, de la que errar ese blanco. Cuando nosotros intentamos hacer algo para el Señor y aún muchas veces en ese caminar, en ese atinarle, hacer lo correcto delante del Señor, la pifiamos. ¿Cuántos de nosotros quisimos hacer algún bien para alguien, hicimos un mal? ¿Cuántas veces quisimos aconsejar a una persona y esa persona se enojó con nosotros? ¿Cuántas veces quisimos hacer un bien y nos salió mal? Empezamos a errar a ese blanco en que teníamos. Y podemos ver ahí, es gracioso en Génesis, porque había un reglamento. Si vamos a Génesis 2, estaba ese único reglamento Génesis 2, 15 al 17, dice así: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día en que comas, ciertamente morirás.
Ahora, fíjense, es gracioso. ¿Por qué? Porque al atinarle a la mira, normalmente tenemos algo chiquito a que pegarle, ¿no? ¿Sí o no? Y acá le podías pegar a todo. Atinarle era pegarle a cualquier, ir de aquel árbol, comer del otro árbol, comer del otro árbol. ¿Pero a qué no había que pegarle? ¿A qué no había que ir a comer? De un solo árbol. O sea, tenías todo esto, eran tus blancos. Podrías comer todos los árboles que tenías, solo uno no toques. Era el único reglamento que Dios puso en el Génesis. Y esto es lo que hicieron y desencadenó todo lo que podemos ver en nuestros tiempos. Todo lo que está pasando hoy en el mundo es consecuencia de ese pecado, de ese errar al blanco que hemos tenido. Y podemos ver la historia porque le podemos echar la culpa a Adán y Eva, pero el Señor los volvió a restaurar. Hoy pudimos ver en la clase que Dios restaura personas, Dios busca, Dios los alienta. Y Dios restauró a este primer matrimonio. Y después vino Noé, restauró de vuelta, fallaron. Vino Moisés y falló nuevamente el blanco porque le dijo, hablale a la piedra. Él le fue y le pegó a la piedra de bronca. Y erró una, otra vez. Vino David, el hombre según el corazón de Dios. La erró. Vino Pedro, erró al blanco. Vino Pablo, erró al blanco. Llegaron los profetas, llegaron los apóstoles, los misioneros, los pastores de nuestro tiempo. Y cada uno de nosotros, hasta nuestros tiempos, estamos errando en el blanco. Constantemente estamos pecando. ¿Sí o no? Aquel que me dice que no erró alguna vez, que levante la mano y vamos a ir a charlar con él, vamos a ir a preguntarle cómo la hace. Pero cada uno de nosotros ha errado en su vida. Cada uno de nosotros, como dice Jamartía, es traducido como pecado, es errar el blanco. Después hay otro, como Caquías, ya es más al propósito contra Dios. Pero en ese errar el blanco estamos todos hemos pecado o todos tenemos una rebelión contra el Señor en algún momento de nuestra vida. Y quizás en esta semana, con un pensamiento malo que tuvimos, ya estamos pecando delante del Señor. Ahora la pregunta no es cómo dejar de pecar. ¿Podemos dejar de pecar? Podemos decir, desde hoy decido pecar y nunca más fallar. Creo que fue el primer errar al blanco, ¿no? Decir eso. Porque cada uno de nosotros en algún momento va a fallar, volver a fallarle al Señor. Pero ¿saben lo que sí podemos, hermanos? Y es lo que quiero apuntar, es a poder errar menos en la vida. ¿Cómo podemos errar menos en la vida? ¿Cómo podemos fallarle menos al Señor? ¿Cómo podemos tener esa mira puesta en el Señor y decir, Señor, aquí estoy? Y quiero que vayamos, ahí vamos a tener varios pasajes. Y voy a ir a pasajes muy conocidos. ¿Y por qué elegí estos pasajes muy conocidos? Porque el problema de la humanidad siempre es el mismo. El problema de la humanidad siempre es el mismo, la rebelión contra Dios, la desobediencia contra Dios, el dejar a Dios de un lado. ¿Y cuál es la solución de Dios para nosotros? ¿Es siempre nueva? Es la misma, siempre.
El plan de Dios es para nosotros siempre. Y el primer punto de cómo podemos errar menos está ahí en Romanos 3:10, texto muy conocido y que podemos sentirnos inclusivemente chochos ahí, aquellos que hemos fallado al Señor, aquellos que hemos fallado a una persona, aquellos que hemos mentido, aquellos que hemos dañado a alguien, aquellos que hemos pensado mal de alguien. Podemos llegar a este texto y decir, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y esto estamos todos nosotros en nuestra manera carnal de vivir. Eso traemos de naturaleza. Lo que traes en tu naturaleza carnal y pecadora es esto: malas palabras, insultos, bronca, ira, violencia. Y miren el mundo en cómo está. El mundo no está siendo guiado por Dios, han dejado a Dios de lado y miremos cómo está. Violencia, violaciones, femicidios, homicidios, guerras, peleas, pestes, hambre. Por dejar a Dios de lado y vivir una vida carnal y humana. Esa es nuestra naturaleza. Y esa es la naturaleza es la que tenemos cada uno de nosotros hasta que conocemos al Señor. Y aún a veces, así inclusive sale, si no es por el Señor que nos ayuda. Primer punto es reconocer que somos pecadores. Nosotros no podemos pecar menos o no podemos cerrarle al blanco menos si no empezamos por reconocer que somos pecadores. Porque hay muchas personas que se creen y dicen, yo soy una persona buena, yo nunca hago nada malo, yo no maté a nadie, yo no robé a nadie. Pero cada uno de nosotros ha hecho algo en contra del Señor. La palabra dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien se salve de no errar. Todos hemos fallado al menos en algo. O hemos fracasado. Reconocer que somos pecadores es el principio de todo. Segundo punto es reconocer que solo no podemos. ¿De qué sirve reconocer que sí, soy pecador? ¿Y sirve de algo? Voy a tratar de ser buenito. ¿Sirve de algo? ¿Cuál es la clave? Nosotros debemos reconocer que solo no podemos. Y entonces, ¿quién puede? ¿Quién puede? Tema para bautismo, ¿no? Los que están ahí previo al bautismo. Pregunta de bautismo. ¿Quién pagó nuestras deudas? ¿Quién padeció por nosotros? Si solo no podemos, sí lo podemos en el Señor. Romanos 5, 6 en adelante. Tenemos en el 8 el pasaje por excelencia, ¿no?
Romanos 5, 6 en delante, al 11. Y ahí podemos ver que si nosotros no somos justos, somos pecadores, Jesús lo sabe y Cristo lo sabe. Porque dice así, porque Cristo cuando éramos débiles, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Por quiénes? ¿Por quiénes? Por los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Todos los que fallaron. Y si nosotros nos pusimos de acuerdo hoy que hemos fallado todos, murió por nosotros. A su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo esto pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Puesto mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más estando reconciliados seremos salvos por su vida? No solo esto, sino que nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Primero debemos reconocer que somos pecadores. Segundo, que Cristo y en Cristo encontramos ese perdón de pecado. No podemos errar menos o no podemos dejar de fallarle al Señor si no reconocemos que Él o que necesitamos de Él, que debemos estar pendiente a Él. En ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay, hermanos, no hay. No hay ninguna psicología, no hay ningún estudio, no hay ningún estudio o una facultad en que te puedan encontrar o buscar la ayuda, la guía de encontrar a Dios o tener reconciliación con Dios, sino pasar por Cristo. No hay. Cristo es el centro de la reconciliación con Dios. No hay salvación en otro. Tercer punto, si querés pecar menos, si querés fallar menos al Señor, debes confesarle como tu Señor y Salvador. Todos los que estamos acá hemos confesado al Señor. Señor, me entrego a ti, soy tu hijo. Porque si no confesaste y no le permitiste que Él entre a tu vida, no sirve de nada reconocer que sos pecador, no sirve de nada reconocer que Él tiene la autoridad, si no tenés que permitirle que Él sea tu Señor y tu Salvador. Y en eso cada uno de nosotros tenemos que pasar en nuestra vida. Llega un momento en la vida en que tenemos que pedirle, Señor, quiero ser tu hijo. Más que dice esta palabra, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y a aquellos que siempre se bautizan, yo le hago esta pregunta. ¿Cuál es la condición
para que te puedas bautizar? ¿Cuál es la condición? Hay una sola condición: creer en Cristo Jesús, reconocer que Él es el Hijo de Dios y entregarle tu vida a Él. Sin esto, no podemos dejar de errarle al Señor. Si así ya nos cuesta, debemos reconocerlo como Señor y Salvador. Pero si hemos pasado todos estos 3 pasos en nuestra vida, y creo que es el caso de la mayoría, que ya hemos reconocido que somos pecadores, ya hemos reconocido que en el Señor encontramos salvación, hemos hecho esta confesión de fe al Señor, ¿cómo errar menos? ¿Cómo decir, quiero pegarle, quiero hacer lo que tú me pidas, Señor, constantemente? Quiero estar en el centro de tu voluntad. ¿Cómo podemos hacer esto? Mirarle al Señor. Dice Colosenses 3, 1 al 3. Colosenses 3, del 1 al 3 dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, si hemos pasado por estos 3 procesos y hemos resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba. ¿Dónde está quién? Cristo. A la diestra de Dios. Poned la pelotita, poned nuestras intenciones, poned la mira del rifle, poned tu mente, tus preocupaciones, tus deseos, tus conflictos, tus problemas, tus ambiciones, todo, ¿en dónde? ¿Direccionado en dónde? Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo. Y muchas veces, ¿por qué constantemente fallamos? Y muchas veces tenemos temporadas en que fallamos mucho al Señor. Le pifiamos mucho en el camino del Señor. Todo nos molesta, todo nos irrita. No podemos perdonar, no podemos amar, no podemos usar nuestros dones al Señor. Tenemos pensamientos corruptos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nuestra mirada no está en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Amamos las cosas de la tierra. En vez de levantarnos y la mañana lo primero que hacer es tener un devocional con el Señor, leer su palabra, tener un momento de oración al Señor, ¿qué es lo primero que hacemos? Y vamos a ver en Instagram, vamos a ver el Facebook, a ver qué noticias tenemos. Y vamos a ver quién nos escribió, vamos a ver los WhatsApp. Y empezamos a poner las miras en las cosas de acá abajo, pero no en las cosas del Señor. ¿Cómo está nuestro día? ¿En qué cosas ponemos nuestra mira? Dice otro pasaje conocido en Hebreos 12, 2 al 4. Puesto los ojos, ¿cómo me siguen? En Jesús, autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante, por ese gozo que él sabía que iba a tener, fue ahí, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Qué dice este pasaje? Que nosotros combatimos todo el día con nuestros pecados. Todo el tiempo estamos combatiendo entre pegarle al centro, pegarle en la mira, pegarle a la voluntad del Señor, estar en el centro de su voluntad, y combatimos al mismo tiempo de atinarle a nuestros propios deseos, pecadores, a nuestros deseos corruptos. Todo el tiempo estamos ahí. Y depende de donde nosotros pongamos esa mira, vamos a crecer y vamos a errar menos. Porque tenemos nuestros ojos puestos en Jesús. Nuestros ojos, nuestras intenciones, nuestros deseos en Jesús. Incluso cuando tenemos una nueva idea, un nuevo proyecto, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Le contamos a nuestra familia, a un amigo? ¿O le contamos al Señor si Él quiere o no quiere? Le contamos al Señor: Señor, acá estoy, se me ocurrió hacer esto. ¿Estamos en oración? Cuando tenemos un problema en la familia, oramos al Señor, buscamos de su presencia, ponemos la mirada en Él, porque Él ya sufrió, y dice este pasaje que considerad a aquel que sufrió. Miren a aquel que sufrió. Esta contradicción, ¿cuál fue la contradicción de Jesús? Que Él no tuvo pecado y aún murió por los pecadores. Miren a Él, que Él ya pasó. Miremos a Él, porque cuando le miramos a Él, cuando miramos la cruz, el resto pierde sentido. Porque Jesús debe ser el centro de nuestra mira. Y nuestra vida, así como el de la humanidad, está llena de derrotas, cansancio, pifiadas, errores. La humanidad está en derrota. Hay mucha gente sufriendo, muchos países haciendo maquinaciones. Inclusive a veces hablamos con esto del COVID y vemos la manipulación que hay detrás de todo esto. Vemos que se prepara algo en contra de la iglesia, en contra del bienestar de la humanidad. Y es todo por dejar a Dios de lado. Pero la solución siempre va a ser la misma. Nosotros miremos a Jesús y nosotros compartamos a Jesús. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Miremos ahí. Cuando estamos padeciendo, cuando tengamos ese error, cuando fallemos al Señor, hagamos como hizo Pedro. Volvió al Señor. Como Pablo, cuando Dios lo llamó, volvió al Señor. David, cuando tuvo esa consecuencia por su pecado, volvió al Señor y se arrepintió. Y Norby decía: dejaron en su casa su problema y no lo dejen en su casa. Disculpa, Norby. Déjenlo en
al Señor en la cruz del Señor, porque el Señor está para eso. Él puede eliminar esa carga que tenés. Dios puede hacerla desaparecer, porque muchas veces hacemos esto. Tenemos estos problemas, lo dejamos afuera, disfrutamos de un hermoso culto y queremos venir, vamos de vuelta y cargamos esa mochila. Pero ¿por qué no dejarla al Señor? Él tiene la solución perfecta. Y Él dispone lo mejor aunque no entendamos. Sepamos eso. Vamos a orar. Te invito a ponerse de pie. Y que en esta noche puedas hacerte una evaluación. La palabra de Dios fue compartida. Y sé que son palabras muy conocidas, pasajes muy conocidos. Pero así de conocido como son estos pasajes, son conocidos nuestros pecados delante del Señor. Y que la solución siempre va a ser la misma. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos tener salvación. Amén. Padre Celestial, nuestra mirada queremos que esté en ti, Señor. Nos gustaría, Señor, que cada día podamos solo mirarte a ti. Poder tener ese encuentro cada día contigo. Pero muchas veces, Señor, ponemos nuestra mirada o nuestra mira en cosas, Señor, que no convienen. Ponemos, Señor, nuestras miradas en cosas que perecen. Ponemos nuestra mirada, Señor, en cosas terrenales. Y muy pocas veces, Señor, ponemos nuestra mirada completa en ti. Que, Señor, tú animes a cada corazón, que tú estés quebrantando en esta noche y que tu Espíritu Santo esté obrando, Señor, en nuestra vida. Anímanos, Señor, exhórtanos a través de tu Espíritu Santo a mirarte solo a ti. Porque, Señor, cuando te amamos a ti, amamos a nuestro prójimo también. Amamos, Señor, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestro matrimonio. Amamos a nuestros padres. Amamos, Señor, a nuestro vecino. Porque, Señor, tú nos das ese amor. Pero cuando dejamos de mirarte a ti, la vida carece de sentido. Y quiero que en esta noche, Señor, tú estés tocando cada corazón. Que sea, Señor, como ese bisturí o como esa espada de doble filo que penetre, Señor, nuestros corazones y nos muestres, Señor, a qué le estamos apuntando más en este tiempo. Y que saques, Señor, de nuestro corazón y que podamos ponerte a ti como centro de nuestra vida. Buscarte cada mañana, buscarte en el día, entregarte, Señor, nuestras cargas a ti y aún nuestro carácter para que tú, Señor, purifiques nuestra vida. Gracias, Señor, por este grupo de hermanos, Señor, que vino a adorarte y exaltarte. Que tú estés obrando, Señor, en cada uno de estos corazones. Alabamos, Señor, tu nombre. Y, Señor, si en esta noche hay alguna persona que no ha tomado esa decisión elemental contigo de entregar su vida, Señor, a ti, que lo pueda hacer en este momento, ahí en una oración personal, Señor, decir, Señor, aquí te entrego mi vida. Confieso que tú eres el Hijo de Dios, quien murió en la cruz por mis pecados. Entrego mi vida, Señor,
y quiero ser salvo por ti. Señor, que tú estés obrando en estos corazones. Aquel que no ha tomado esa decisión, Señor, anima a través de tu Espíritu Santo. Y tenemos fe, Señor, de que tu reino se está extendiendo. Porque, Señor, compartimos tu palabra, compartimos el Evangelio. Alabado sea tu nombre, Señor, engrandecido, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, y a ti te rendimos nuestro homenaje y nuestra adoración. En el nombre de Jesús, nuestro Señor Salvador. Amén.